Bueno, vamos a continuar con el estudio que empezamos la semana pasada. Vamos a empezar orando para que Dios tenga misericordia y abra nuestra mente. Señor, gracias por esta noche. Gracias por el privilegio de estudiar tu palabra en libertad. Sabemos que vendrán tiempos donde eso será más difícil. Te agradecemos porque nos permites hacerlo aquí en libertad ahora, pero si tu Espíritu Santo no lo toca a nuestro corazón, la palabra va a pasar de un oído al otro, va a rebotar, no va a servir de nada. Te pedimos que tu Espíritu Santo haga el milagro de convencernos de justicia, de juicio, de pecado, para realmente buscarte de corazón y encontrarte. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estamos siguiendo el tema cómo servir a Dios sin ser pastor. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos para servir a Dios? Leía un comentario que me gustó mucho. Decía, para el que ama a Dios, servir es un privilegio. Para el que no lo ama, es una carga, quizás una obligación. Pero para el que ama a Dios es un privilegio. Y por eso el que ama a Dios busca servir a Dios, sea de la manera en que sea, porque es un privilegio que no todos tienen. No todo el mundo puede servir a Dios. Y la semana pasada estábamos hablando de la primera forma, la forma más básica para servir a Dios, era llevando almas a los pies de Cristo. Lo vimos la semana pasada, dijimos que era la orden de Dios. Estudiamos cómo ve Dios a una persona que no tiene a Cristo. Vimos versículos donde muestran que Dios ve a las personas sin Cristo como cadáveres caminando, como muertos espiritualmente. Les llama hijos de desobediencia, les llama hijos de ira. Andan en la corriente de este mundo, el diablo tiene influencia sobre ellos, hacen la voluntad de la carne y no la voluntad del espíritu, etc. Esas son las características de alguien que no conoce a Dios. Y por eso la Biblia les habla como hijos de ira. Pero Dios quiere que esas personas sean salvas y nos ha dado la misión de llevarles el Evangelio. Dijimos también que la mejor manera de hacerlo, la mejor manera de evangelizar, primeramente es orando por ellos. Hay que llevar a esas personas ante el trono de Dios primero. Antes de hablarle de Dios, lleva a esas personas ante el trono de Dios. Y en segundo lugar, ponlos en contacto con la palabra. Dice la Biblia que la palabra tiene poder para convertir el alma. Entonces, nosotros ponemos en contacto a la gente con la palabra de Dios. Sea por medio de invitarlos a un estudio, invitarlos a una iglesia, invitarlos a la casa para compartir un testimonio, regalarles una Biblia, regalarles un folleto, regalarles un libro, regalarles una película, un video, lo que fuese. Tú dices, quieres que esas personas tengan contacto con la palabra. Tú no sabes quiénes van a convertirse al Señor, porque eso no es obra nuestra, es obra de la palabra de Dios, ¿no? Vimos también en la parábola del sembrador que nosotros somos que salimos a sembrar la palabra. Y hay tierras donde va cayendo la palabra y en algunas va a germinar y en otras no. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que vimos la semana pasada, que esa es la forma más básica de servir a Dios. Si tú quieres servir a Dios, empieza orando y pensando en aquellas personas que deberían conocer al Señor para que seas tú un puente entre el Señor y ellos. Ahora vamos a ver una segunda forma de servir al Señor, que también es una forma muy elemental. Vamos a leer Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Haciendo discípulos. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Mateo 28,
18 al 20, voy a pedirle a André por favor que lo leas en voz alta. Apenas todos lo tengan. Por tanto, ¿no? Algo así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la misión que Dios le dio a los discípulos antes de ascender. Y en el Evangelio de Marcos dice, id y predicad el Evangelio a todas las naciones. Pero en el Evangelio de Mateo dice, id y haced discípulos en todas las naciones. Ese fue mi tema de la tesis en el seminario. Mi tema de la tesis fue, ¿qué cosa es hacer discípulos? Y para muchas personas de hacer discípulos es dar clases. En muchas iglesias, cuando se habla de discipulado, se habla de una clase, ¿no? Tenemos clase de discipulado. No es orientar a una persona y hacerle seguimiento. Exactamente. El discipulado. El discipulado es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué significa en realidad el término discipulado? Pero para mucha gente, discipulado es simplemente dar una clase. Un par de horitas. ¿No? Un par de horas, se sienta la gente, escucha, estamos en clase de discipulado. Nos reunimos en mi casa para tener tiempo de discipulado. ¿Qué cosa es eso? Nos reunimos a comer un poquito, conversamos un tema bíblico, oramos, y es más o menos un estudio bíblico. Pero la Biblia, cuando menciona el discipulado, habla de otro tema. Habla del tema que es cuidar de una persona y transmisión de vida de uno a otro. Transmisión de vida de uno a otro. Entonces, el que escucha y aprende, ustedes en este momento son estudiantes, son oyentes. Pero para que haya discipulado, tiene que haber una relación personal y andar juntos para que tú vayas aprendiendo por absorción la vida del otro. Cuando Jesucristo habló con sus discípulos y les dijo, a Mateo le dijo, sígueme, él utilizó un término. En el griego hay dos palabras que se traducen como discipulado. Akuluteo, matetes. Akuluteo, A-K-O-U, akou, akuloteo y matetes. ¿Ya? Con H, ¿no? Sí. Una de ellas significa escuchar, aprender, estudiar. Pero la otra significa seguir, que es la que se traduce como discípulo o seguidor. El matetes. ¿No? Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, cuando hablamos acerca de la misión que Cristo le pidió a los discípulos, que lo siguieran, cuando Jesús utilizaba esta palabra, significaba, mira, pégate a mí. Era la palabra que se utilizaba, por ejemplo, para los soldados que seguían a su general. Que el general iba caminando adelante y los soldados iban detrás de él, ¿no? Era el término que se utilizaba para este tipo de escuelas donde los alumnos vivían en la escuela, junto al maestro. Dormían con el maestro, comían con el maestro, estudiaban con el maestro, caminaban con el maestro. Entonces paraban todo su tiempo con el maestro. Y entonces el discipulado tiene que ver con eso. El discipulado tiene que ver con cuidar de una persona y estar a su lado para que esta persona pueda absorber la fe que uno tiene en el corazón. Si tú no tienes fe, la persona no absorbe nada. Pero cuando tú tienes la fe, la persona va a absorber, ¿no? Vamos a leer otro texto bíblico. Vamos a Hechos capítulo 20, versículos 28. Hechos 20, 28.
El rebelde, el vecino rebelde. Es su venganza china, porque lo han votado. ¿Sí bien? 20. Entonces, Hechos capítulo 20, versículo 28. Vamos a pedirle a Jovita que lo lea. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, estamos hablando que una persona que ha llegado a los pies del Señor ha sido ganada a precio de sangre, por la sangre del Señor. Y entonces la misión que nos está dando acá, o una manera de servir al Señor, es cuidando de esa gente. Dice el texto acá, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, en primer lugar, el discipulado tiene que ver con cuidar, apacentar, cuidar aquellas ovejas que el Señor ha ganado con su sangre. Proteger, ¿no?, a esas ovejas. ¿Cómo lo hacemos? Ya ese es el punto de relacionarnos personalmente, acercarnos, pasar tiempo juntos, para que esta persona pueda recibir por transferencia el modelo de vida del Evangelio. Vamos a leer otro texto más. Lucas capítulo 10, capítulo 29 al 37. Lucas capítulo 10, versículos 29 al 37. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue conmovido a misericordia y acordándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Perfecto. La Biblia dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esta parábola que Jesús utiliza acá es para enseñarnos cómo se ama al prójimo. ¿Y cómo se ama al prójimo? Según esta parábola. Teniendo compasión, Misericordia. teniendo misericordia, Ayudándole. cuidando de él cuando está enfermo, cuando está mal, cuando está herido, ¿no? Cuando está caído. Cuando está caído, ¿verdad? En las muchas iglesias, alguien dijo por ahí que las iglesias es el único ejército del mundo que mata a sus enfermos.
Cuando alguien está en la iglesia, que no está andando bien, que no está caminando bien, que está espiritualmente enfermo, entonces, en lugar de buscar ayudarlo y sacarlo adelante, cuidar de él, restaurarlo, hay que ponerlo en el paredón y dispararle. Pónganlo en disciplina, sáquenlo de la iglesia, prohíbanle, ¿no? Porque está enfermo, está mal. Y entonces, lo que tenemos que hacer es cuidar de las ovejas del Señor. Y ese cuidar de las ovejas, eso es discipular en una manera, ¿no? Hay más. El concepto de discipulado es mucho más profundo. Pero en términos de servir a Dios, discipular es también servir a Dios cuidando de las ovejas del Señor. Pero para entender eso hay que entender lo que es el trabajo personal. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos acostumbrados a que hacer cosas es servir a Dios, pero cuidar de gente no. O sea, me explico. Si alguien te dice, vas a visitar a una persona, eso no es servir a Dios. Si preparas un cafecito, un lonchecito en la iglesia y traigas algo de comer, sí. Si limpias, está bien. Pero todo lo que tiene que ver con gente, a veces es menospreciado en la iglesia, ¿no? Cuando la gente agarra, por ejemplo, a mí mismo, ¿verdad? Si yo estoy en reuniones, si yo tengo reuniones de planificación de trabajo, si me reúno con otros pastores, si hacemos este tipo de planeamientos, estoy trabajando. Pero si alguien me llama y necesita consejería, no, ese es como tu tiempo libre, ¿no? O sea, el cuidar de la gente no es considerado tan importante muchas veces en la iglesia. Hay una historia que a mí me gustó mucho hace muchos años, que la leí en Selecciones, y que yo siempre la uso cuando hablo del discipulado. Y tiene que ver con un niño. Por alguna razón, el mar, en una playa, varó miles de estrellas de mar. Y las varó a la orilla y las estrellas de mar se estaban muriendo por el sol. Y un niño que vio eso, se acercó y comenzaba a recoger en sus bracitos las 5, 6, 7, 8 estrellas de mar que podía. Corría al mar y las tiraba al mar para que no mueran. Y volvía a regresar y volvía a cargar 8, 7, 9 y iba al mar y las volvía a tirar. Pero la playa estaba repleta de estrellas de mar, ¿no? O sea, el mayor esfuerzo que este niño no iba a poder con todo. No iba a poder con todas, definitivamente, ¿no? Y un hombre que lo estaba mirando se acercó al niño y le dijo, ¿tú crees que tu esfuerzo valdrá la pena? Mira la playa. Hay miles de estrellas de mar. Tu esfuerzo no va a producir ningún cambio. Y el niño lo miró al adulto y enseñándole las estrellas de mar que tenía en la mano, agarra y le dice, para esta sí. Al menos para esta sí. Al menos para esta sí. No puedo hacer todo, pero por lo menos para estas puedo. Ese es el discipulado. Nos encantaría ser predicadores de televisión, estadios, iglesias de 5,000 miembros. Nos encanta porque eso viene con gloria, ¿no? Eso viene con nombre, con posición, ¿no? Reconocimiento. Pero el trabajo personal, el trabajo individual, el cuidar de la gente de forma individual, eso no tiene mucha gloria. Porque nadie te va a aplaudir, solamente las personas a las que tú ayudes. Discipulado es eso. Ya hay varias escenas que a mí me llaman la atención en la Biblia. Por ejemplo, vamos a leer Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Esta es una historia conocida. Del 1 al 10. Le toca a Irma, por favor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos,
y rico procuraba ver quién era Jesús y no podía a causa de la multitud porque pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuando él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta escena es muy interesante, ¿no? El chato Zaqueo, ¿no? El chato Zaqueo. ¿Por qué el chato Zaqueo? Porque era petizo, entonces no podía ver a Jesús en medio de la multitud. Y entonces cuando él se entera de que Jesús va a pasar, el chato Zaqueo lo único que le queda es subirse a un sicómoro, un árbol, ¿no? Un sicomoro. Entonces se sube al sicomoro y está ahí mirando a Jesús. Ahora, cuando Jesús pasa, lo mira. ¿Está con acento? Sí. ¿Eh? ¿Sicómoro? Ya. Entonces, cuando Jesús pasa, lo mira. Imagínense esa escena, ¿no? Eso es contacto personal. Visual. Tienes toda la multitud, y Jesús pasa y lo mira. Zaqueo, tú, baja. Hoy voy a comer en tu casa. Ese es el trato individual, es el trato personal. La Biblia menciona mucho que a Dios le interesa las personas en forma individual y no en forma de masa. Y era publicano, ¿no? Y rico, y los publicanos no tenían buena fama, ¿no? Correcto. Era del... O sea, y esto es interesante, ¿no? Porque Jesús en muchas partes de la Biblia muestra su interés de tener contacto personal con la gente. Y ese contacto personal hacía que su trato individual hiciera que la gente se sintiera distinta, diferente, ¿no? Cuando viene el centurión y le pide a Cristo que vaya a sanar a su hija, él podía sanar a distancia. Él podía agarrar y decir, bueno, ya, esa enfermedad, vete. Ya está, tu hija está sana, anda nomás a tu casa, ¿no? Pero Jesús iba y quería tocar al enfermo. Cuando vinieron los leprosos, Jesús agarra y los toca. Y eso era algo terrible, porque nadie tocaba a un leproso, ¿no? Nadie tocaba a un leproso. Cuando está con el ciego, ¿cuál es el objetivo de Jesús al ponerle barro en los ojos? ¿No? ¿Acaso no podía hacer ya, abre tus ojos y ve? En todo momento es el contacto, es el trato personal. Porque el trato personal refleja el amor de Dios. El trato personal refleja el amor de Dios. Vamos a ver algunos versículos bíblicos. 1 Corintios 3:5. Primera de Corintios 3:5. Le toca a Isabel. ¿Qué, pues, es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Miren esa frase al final. Según lo que a cada uno concedió el Señor. El Señor a cada persona le da dones, le da talentos en forma individual. Vamos a leer el 4:5. 1 Corintios 4:5. 4:5.
Así que no juzguen ustedes nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz lo que esté escondido y pondrá al descubierto las intenciones de los corazones. Entonces Dios le dará a cada uno la alabanza que merece. A cada uno, Dios le dará a cada uno la alabanza que merece. 7:17. 1 Corintios 7, 17 dice: pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Pero a cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Dios tiene con nosotros un trato individual, un trato personal, ¿no? El Salmo 32:8. Salmo 32:8. ¿Lo tienen? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. ¿No? Te haré entender. No utiliza términos plurales, ¿no? Les haré entender, sino en forma individual. Te haré entender el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El mismo Espíritu Santo nos trata en forma individual. Primera de Corintios 12:11. Primera de Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo nos trata en forma individual. No hay cosa más importante en la iglesia que cada persona reciba un trato individual, un trato personal, ¿no? Los que hemos estado en iglesias masivas, ¿no? Los que hemos estado en iglesias masivas, sabemos lo que significa la impersonalización. Nosotros teníamos una costumbre en Young Life, cuando recién empezamos el trabajo, y era que durante la reunión estaba prohibido hablar entre los viejos. Entre los viejos se refiere a los que iban, Los antiguos. a los antiguos. En una reunión de Young Life, por ejemplo, una reunión abierta donde venían los invitados, no podíamos hablar nosotros. Estaba prohibido hablar entre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos toda la semana. O sea, durante la semana nos veíamos, teníamos estudios, nos grabábamos. Por A o B ¿no? te veías. Y entonces el día de la reunión, que era el día domingo en la tarde, estaba prohibido hablar entre nosotros. Porque era especialmente Para los nuevos. para la gente que llegaba. Y entonces estaban todos en la reunión y cantábamos y el mensaje y el estudio bíblico. Y cuando terminaba, todo el mundo estaba atento de quiénes habían llegado como visita y se acercaban inmediatamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Con quién viniste? ¿Quién te trajo? Ven, te voy a presentar a unos amigos. Y al toque lo metías al grupo. Y la gente se sentía acogida. Yo recuerdo que una vez llegué a una iglesia, le dije, a ver, ¿qué pasa? Yo no necesito que me acojan, porque yo tenía ya tenía mi gente, conocía a mi gente, tenía mi personalidad formada y no necesitaba que me dieran cariño. Pero me paré en la puerta y esperé a ver qué pasaba. Y entraron cientos de personas. Y lo más que recibo ven, buenas. Y se supone que eran hermanos en la fe. No hubo nadie que se acercara ni siquiera a saludarme. Y entonces es interesante, porque cuando piensas en esto, piensas en el interés personal
y expresas en el amor de Dios. Y dices, ¿cómo estoy reflejando el amor de Dios ahí? ¿No? El discipulado tiene que ver con ese interés personal en que alguien que recién está entrando en los caminos del Señor sea acompañado, sea cuidado, sea protegido. Que esa persona que recién está conociendo al Señor tenga la oportunidad de avanzar de la mano de alguien. ¿Y a Dios le preocupa esto? Claro que le preocupa. A Jesús le preocupa mucho más las personas individuales que los grupos masivos, ¿no? Vamos a leer Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Desde el versículo 1 en adelante. ¿A quién le toca? ¿Quién quiere? Lee desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo porque he encontrado el dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Muy bien. ¿A Dios cuánto le preocupa? ¿Le preocupaba los 99? ¿Le preocupaba? La pérdida. ¿No es cierto? Nosotros como cristianos estamos acostumbrados a encerrarnos en la iglesia y vivir entre hermanitos, y nos olvidamos de la gente que no conoce al Señor. Estamos acostumbrados a vivir cómodamente, sin romper ningún tipo de esquema ni de molde, porque queremos vivir en paz, no queremos hacernos problemas. Pero si yo quiero servir al Señor, esta es otra forma de servir: discipulando, cuidando de la gente, acompañando a la gente. Le voy a dar una definición, ¿no? Entonces, el discipulado, como manera de servir a Dios, es la posibilidad de construir un puente de amistad. Construir un puente de amistad. Y a través de él, cuidar, edificar y preparar a otra persona para servir a Dios. Cuidar, edificar y preparar a una persona para servir a Dios. Vamos a hablar de cosas prácticas, por ejemplo. Yo me pregunto, ¿cómo puedo servir a Dios en la iglesia y no soy pastor? Ya hemos hablado de llevar almas a los pies de Cristo, y ahora estamos hablando de discipular y cuidar de las ovejas de la iglesia. Sí. Por ejemplo, si alguien se enferma en la iglesia, ir a visitarlo, llevarle la palabra, Sí. de Dios. Hacerle su sopita. Sí. Darle esperanza, ¿no?
de hacerlo sentir que está en familia, por más que no se reúne en la iglesia, que no está solo, que la gente piense en él, que Sí, es siempre acogido. perfecto, perfecto. ¿Qué más? Llamarlo por teléfono ¿A quién? a esa persona que está enfermita, Si no está enfermo está triste, y hablar con él. y si no está triste. Decirle hola, ¿no? Hola. Es que cuando uno llama por teléfono, es como estar presente. Exactamente, exactamente, ¿no es cierto? Es decir, una llamada telefónica. Si fue a la iglesia, si no fue a la iglesia. Eso. Una llamada solamente para conversar. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó contigo? ¿O cómo estás? ¿Qué te pareció la iglesia el domingo, hoy? ¿No? Lo que fuese. Pero de una manera ya estás construyendo O ir juntos un a puente de alguna amistad. actividad, ¿no? No sé, a comprar, a lo que sea. Eso es algo muy interesante, ¿no? Porque en la mayoría de iglesias los creyentes mantienen una relación superficial, ¿no? En la mayoría de iglesias, entre los mismos creyentes, no hay una relación de amistad, sino hay una relación superficial, ¿no? Es decir, hacer más cosas hacer las cosas que hacen los amigos, casi no se hacen, porque es una cuestión de relación espiritual, ¿no? De hermanitos, ¿no? Etcétera. Inclusive salir una noche Sí, Pero a un bueno, restaurante, pastor, al en cine. Estados Unidos, mamá y papá, ¿no? Ellos me hicieron prometer a mí, ¿no? Que todo el tiempo que estuviera aquí tratara de traer gente a mi casa ajá, y les hiciera comida sí, para poder cordializar con ellos y hacer más lazos de unión, porque ellos hacen eso. claro. Ellos, a veces eran mesas y habían 25 personas en unas mesas grandísimas en la casa. Claro. Y había gente que uno y otro invitaba y siempre era gente distinta. Claro, Y ellos me decían, Isa, esto, y siempre he tratado de hacerlo de un poquito o mucho, Claro, hacerlo. de acuerdo a las posibilidades. Ujú. perfecto. Entonces, todo ese tipo de cosas cumplen el primer paso. El primer paso. El primer paso es construir un puente de amistad, un vínculo. Es el primer paso, ¿no? Construir un puente de amistad. Salir juntos, o salir a caminar, o salir de compras. El otro día estábamos en el auto y Lucy me enseñaba un diagrama de cómo compramos los hombres y cómo compran las mujeres, ¿no? Ah, sí. ¿Lo has visto? Sí. ¿No? ¿No lo has visto? Se ve el No me plano, imagino. el plano del centro comercial, ¿no? Yo lo había leído Entrada, antes. salida y la góndola. Entonces está el centro comercial y las tiendas, ¿no? Entonces el hombre dice, cuando se levanta en la mañana, el hombre dice, necesito un jean azul. Entonces el hombre se va a trabajar y durante el día dice, no me debo olvidar que a la salida voy a ir a comprar un jean azul, talla 44. Entonces el hombre termina de trabajar, se sube al auto y llega al centro comercial, se baja, entra por la puerta y hace un análisis de todas las tiendas y reconoce las tiendas que venden jeans. Se dirige a la primera tienda, se dirige a la sección donde están los jeans, busca los que están azul, busca la talla 44, agarra, va a la caja, paga. Sale, se sube al auto, se va a su casa y ya tiene su jean tamaño 44 azul. La mujer se levanta y dice, quiero comprarme un jean talla 32, azul. Entonces, así, piensa en eso. Cuando termina de trabajar, agarra su auto, se va al centro comercial, se baja y entra por la puerta del centro comercial. Y en ese momento le viene amnesia. Entonces se encuentra en el centro comercial y ya no sabe qué es lo que iba a comprar, porque comienza a pasear por todas las tiendas y de repente se acuerda que era un jean azul, pero hay uno negro bien bonito, pero no sabe si tiene zapatos para que encajan, entonces va a buscar la tienda que tiene zapatos, a ver si tienen zapatos, porque la blusa, no sabe si la blusa... ¿no? Hola, Bueno, ustedes saben que psicológicamente los hombres y las mujeres somos distintos. Pero cuando una mujer sale a comprar así, Pero se ha dicho que eso te eleva la serotonina.
Claro. que es la hormona de la felicidad. Pero lo interesante, ¿se han puesto a pensar en eso? Por ejemplo, Sí, eso es verdad. Llenarte los ojos. construir puentes de amistad en la iglesia, diciéndole a la gente, no, ven por mi cumpleaños, no, ven para comer, pero, oye, vámonos al centro comercial ahí de Spreitenbach a pasear un rato y a ver, y nos comemos un helado, ¿no? Y simplemente eso, construir puentes de amistad, ¿no? O sentarse con gente, con alguien de la iglesia, no sé. Yo tenía un amigo que lo mataron, que venía a mi casa y nos sentábamos a jugar ajedrez. ¿Pochoy? ¿Cómo extraño? Jaime. Nunca más volvió a jugar ajedrez. Cuando lo mataron a Jaime fue la última vez que jugué ajedrez contra otra persona. Y nunca más he vuelto a jugar ajedrez. El otro día le estaba enseñando a Lucita cómo se juega. ¿Ah? ¿Con tus chicos, no? Mis hijos no saben jugar ajedrez. No es fácil. ¿Ah? No es fácil jugar ajedrez. Jugar es fácil, ganar es difícil. Mucha estrategia. Jugar es fácil, Nunca aprendí. ganar es difícil. Pero Nunca he ganado. Pero a mí tomar este tiempo de... Yo sé ponerlo bonito, todo, te ¿Sí? saco. Pero esto, por ejemplo, Me gana. o sea, hacer actividades... a mí me encantó la idea que tuvo Isabel, ¿no? No tuvo mucha acogida, pero por lo menos era buena idea. Reunir gente que estuviera interesada en hacer artes manuales, pintar, ¿no? ¿Ok? Pero eso me parece genial, porque la gente se puede reunir para hacer algún tipo de actividad común que les guste hacer, ¿no? Y entonces deberíamos, este año queremos reorganizar la iglesia en ese sentido. Queremos comenzar a tener actividades, entre las cuales vamos a tener actividades solamente para mujeres, para visitar las broquis. para visitar las broquis y ver qué ¿O cosas hay sabes ahí. qué? Para, ¿cómo es? Enmendar, no, remediar. ¿Cómo se dice? Remendar prendas rotas. Claro, O cambio de cierres. Costura. claro. Pero sencilla. Pero alguien No, se aprende, por Hacer eso. botones. Se aprende. Yo sé. El año pasado tuvimos 2 reuniones de la Asociación de Matrimonio de Maridos Oprimidos, ¿no? El año pasado. 2 reuniones. Y este año vamos a retomar esas reuniones de maridos Pero las oprimidos. reuniones que había ocurren en la casa de Tania para ver una película. Claro, También. eso también es muy bueno. Sí. Ahora, ese es el primer paso. El primer paso es construir un puente de amistad. El segundo paso es cuando Dios te pone en el corazón a una persona y tú sientes que quieres cuidar de esa persona. Y tú dices, esa persona yo quiero cuidarla en los caminos del Señor. Y ahí tú ya estás discipulando. Y recuerden los pasos que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Estamos hablando de enseñarles, o sea, cuidarlos. En primer lugar, es cuidarlos. Edificarlos y prepararlos para servir al Señor, ¿no? Y el cuidado obviamente va a implicar consejería, ayuda, consejo, recomendaciones, ver qué es lo que está haciendo, a dónde está yendo, qué está haciendo, porque, ¿me entienden? Ese es cuidar de la vida de ellos, cuidar de la vida de ellos. Hay mucha gente que llega a la iglesia y desaparece, ¿no? Gente que llegaron a la iglesia una vez o 2 veces, por ejemplo, y nunca más los vimos. Hay otra gente que llega a la iglesia y crece como mala hierba, es decir, solita, ¿no? Porque nadie la ayuda, ¿no? Pero como mala hierba crece, ¿no? O sea, y está bien, ¿no? Pero no hubo nadie que ayudó, ¿no es cierto? Y esos son puentes, como le digo, cuidar a las personas es una manera de decirle Dios te ama. Porque a veces la gente necesita ese tipo de tiempo. Hay personas que me llaman por teléfono. El otro día una persona me llamó 3 veces en el mismo día. Y las 3 veces me repitió la misma historia. O sea, su problema. Se sentía sola. Y lo único que necesitaba es que la escuchen. Y vuelvo a repetir la historia y yo la vuelvo a escuchar. Y vuelvo a repetir la historia y yo la vuelvo a escuchar. Porque hay gente que a veces lo que necesita es simplemente hablar. Cuando queremos servir a Dios, eso ya es una manera de servir a Dios. Eso ya es una manera de servir a Dios. Entonces estamos hablando de cuidar a la gente. Cuando tú, alguien de la iglesia, y te preocupas, ¿por qué no vino?
A veces alguien no viene a la iglesia y ni nos enteramos qué pasó. ¿No es cierto? El otro día estábamos en el estudio bíblico del miércoles y yo puse, ¿quiénes vienen? De Nairobi agarra y dice, yo voy. Entonces, ¿qué fue lo que yo puse? Resucitó, ¿no? Resucitó, Nairobi resucitó, porque no la había visto de hace como 2 semanas en la iglesia. Y Nairobi agarra y me dice, estuve en Dubái. Y yo, wow, qué bacán, Dubái es muy bonito, muy precioso. Y la Mónica dice, no, que estuvo en Dubái, estuvo con fiebre en su casa. Estuvo con 40 de bien, porque estaba en Dubái. No. Pobrecito. ¿Estuvo en Dubái? No, estuvo en su casa. Por los grados de temperatura parecía Dubái Dubái. es 40 grados. 40 grados. Nadie la llamó. Y yo de bruto, debía haberla llamado y saber que estaba enferma, ¿no? Y yo de tonto, qué bueno que estuviste en Dubái. Le creí, pues, ¿no? Yo también te creí. Pero me entienden, o sea, a veces simplemente preocuparnos por la gente que va viniendo a la iglesia. Hay gente que a veces viene y no viene. A ver, alguien de la iglesia que viene y no viene, viene y no viene. Carmen. ¿Ah? Carmen, a ver. Carmen, por ejemplo. Carmen estuvo el domingo, el miércoles en el estudio, pero a veces no viene. Dale una llamadita. ¿Quién más? Hay gente que no viene a la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia o no viene, pero hay gente que yo podría cuidar. Han pasado por la iglesia personas, por ejemplo, con las cuales yo podría haber hecho un contacto y comenzar a cultivar una amistad para ayudarle y cuidar su vida espiritual. Segunda cosa, cuidar. La segunda cosa es edificar. Edificar en la palabra, ¿no? Guiar. Buscar un estudio bíblico juntos, leer la palabra juntos. A veces tienen preguntas. Leer un libro juntos también. Leer un libro juntos, simplemente. El estudio bíblico de Nevicon el día martes, unas de las señoras que iban al estudio me dijeron, ay pastor, el estudio bíblico está muy bien, pero necesitamos tiempo, tengo un montón de preguntas, quisiera hacer un montón de preguntas en forma personal. O sea, pasar tiempo juntos para que la gente suelte sus preguntas, ¿no? Ojalá podamos retomar lo que teníamos tiempo atrás, que era que la iglesia salía de vacaciones y cada año íbamos a un lugar distinto, conocíamos un lugar distinto, pasábamos 15 días juntos de vacaciones, sí. Nos cambiaron 15 días. 15 días de vacaciones juntos, ¿no? Durante el día la gente tenía la libertad para hacer lo que quería y en las noches nos reuníamos para estudios bíblicos. Pero durante el día teníamos tiempo para conversar, para hablar, para soltarnos. Eso nos está faltando, ¿no? Y en tercer lugar, preparar para el ministerio, capacitar para el ministerio. Vamos a buscar un pasaje de Pablo que está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. 2, Mateo, ¿has dicho? 2 de Timoteo 2, 2. Timoteo. Pablo dijo. Escrita por Pablo. Segunda. 2 de Timoteo 2, 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿No? 2, 2. Repítelo otra vez. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y aquí Pablo está hablando de cuatro generaciones. Sí, pues. Hay 4 generaciones ahí. Lo que le dice Pablo a Timoteo es, Timoteo, tú, lo que has oído de mí, Timoteo era discípulo de Pablo. Timoteo, tú, lo que has oído de mí ante muchos, es decir, Timoteo había visto a Pablo predicando, trabajando, sirviendo ante muchos. ¿Ya? Entonces le dice, lo que tú has visto de mí, trabajando ante muchos,
eso encárgale a hombres que sean idóneos para enseñar a otros, ¿no? La clave del discipulado es que tú creas generaciones. Tú discipulas gente que aprende de ti y tú le enseñas a ellos a enseñarle a otros y le dices que esos otros tienen que prepararse para enseñar a otros. Eso es el discipulado, ¿no? El otro día un amigo predica muy bien. Algún día, ojalá cuando tengamos dinero, pudiésemos invitarlo a venir. Él predica muy bien, tiene buenas, predica muy buenas, escucho. Arturo Holguín, el pastor Arturo Holguín, nosotros lo conocemos en el mundo artístico como Cucho. Y estaba leyendo sus prédicas, qué buenas prédicas. ¿Ah? Vive en Estados Unidos. Él vive ahora en Estados Unidos, pero él llegó al grupo cuando era chiquillo, y ahí tuvimos un muy buen tiempo juntos. Holguín. Arturo Holguín. Y escucharlo a él predicar, por ejemplo, ¿no? Y el otro día le escribí, le dije, qué buena prédica. Y él escribió, tú sabes de dónde aprendimos, ¿no? Y esta es la clave, ¿no? Poder retransmitir a otros para que estos retransmitan a otros. Lo mismo tenemos que hacer con nuestros hijos, ¿no? Lo mismo tenemos, el discipulado inicial empieza con los hijos. Empieza por casa, sí. El discipulado inicial empieza por los hijos. Deberíamos juntos reunir los que tenemos hijos, deberíamos reunirnos juntos y a veces discutir sobre la crianza. Porque a veces fallamos en algunas cosas, o los hijos se comportan de una manera y quizás el consejo de los otros nos puede ayudar, ¿no? Porque todos los padres somos empíricos, ¿no? Empezamos a ser padres el día en que nacieron. Nadie nos enseñó. Y vamos en el camino, vamos aprendiendo un poco por la educación que hemos tenido. Pero nuestros hijos deberían ser nuestros primeros discípulos. Y a veces no funciona como uno espera. No funciona como uno espera, ¿verdad? Entonces, vamos a ir terminando ya. Llámalos, visítalos, anímalos a integrarse a un estudio bíblico. Si no vienen al estudio bíblico, llámalos, pregúntales por qué. Trata de buscar algún tipo de consejo para que ellos no pierdan los estudios. Enséñales, aconséjales, acompáñalos en su nuevo andar con Cristo. Pero sobre todo, tienes que asumir tu responsabilidad de cuidarlos. No tiene que darte la responsabilidad a nadie. Tú tienes que asumir tu responsabilidad de cuidar a esas ovejas del Señor. ¿Alguna pregunta? Nada. ¿Qué pasa cuando la persona no quiere ser cuidada o porque necesita? No puede hacer nada. Claro, Hace muchos años, sí. Hace muchos años yo hablé con una persona y hablamos de este proceso de discipulado, de cuidarlo y todo. Pero cuando la persona no es discipulable, no puedes hacer nada. respetar. Sí. No mantener, seguir cuidando, orando, llamándole de vez en cuando. Sí, cuidando, o sea, con cuidado, ¿no? Con Para que amistad. sí, con una amistad. Siempre podemos brindar una amistad, ¿no? Siempre podemos brindar una amistad. Y no importa si la persona no quiere, pues no quiere, ¿no? Pero cuando la persona quiere es cuando tenemos la oportunidad de discipular a... Y es mutuo, porque el hecho de que tú quieres ayudar a esa persona, tú también te edificas. te Sí. retroalimentas, pues. Correcto. O sea, es mutuo, ¿no? Correcto. Después de todo proceso de discipulado, de cuidar a una persona, al final cada uno toma su propio camino, generalmente con el tiempo, ¿no? Porque los caminos siempre se bifurcan, pero la amistad se mantiene. No importa por la distancia, la amistad se mantiene. Así.
Y entonces son personas que a veces llegaron muy nuevos en la fe, uno los cuidó, los acompañó, estuvo con ellos hasta que agarraron su propio camino, ¿no? Y de repente Dios los llevó a otro lado, o a ti te llevó a otro lado, pero cuando se vuelven a encontrar, ese vínculo de amistad se mantiene. Ese vínculo de amistad se mantiene. Entonces, ¿quiero servir a Dios? Bien. Punto 1, no soy pastor. Muy bien, ¿qué hago? Punto 1, lleva almas a los pies de Cristo. Punto 2, cuida, discipula, acompaña a las personas que van llegando a los caminos de Cristo para cuidarlos, edificarlos y capacitarlos para que ellos sirvan al Señor después. ¿De acuerdo? La próxima semana continuamos con el estudio de cómo servir a Dios. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Te agradecemos porque siempre vamos a encontrar en el camino personas que te buscan, a quienes podríamos cuidar en la fe, como una forma de servirte. Danos sabiduría, Señor. Si nuestro corazón realmente te ama, sabremos que servirte es un privilegio. Y queremos usar ese privilegio para llevar almas a tus pies. Y esas almas que lleguen a tus pies, cuidarlas, edificarlas y capacitarlas para el ministerio, para servirte. Gracias, oh Dios, porque tú nos das oportunidad de servirte donde nos encontramos. En el nombre de Jesús. Amén.